Les decía que nuestro mensaje del día de hoy es, y acuérdate de la mujer de Lot. Y bueno, pues yo les puse ahí la cita, que era Génesis 19:26. Y si se acuerdan ustedes, estamos platicando meramente mientras se van conectando. Y si se acuerdan ustedes, y comentábamos, vamos al libro de Génesis, simplemente la mujer de Lot solamente la mencionan, única, o solamente y únicamente en el evento cuando llegan los ángeles a destruir a Sodoma y que les dicen, vámonos, porque a esto lo vamos a destruir, lo vamos a destruir. ¿Por qué? Porque era el pecado ya tan grande, dice la palabra de Dios, ya ofendía a Dios, ya aquello era una cosa exagerada. Dijo, ya no vale, los voy a destruir. Y entonces, si se acuerdan ustedes, en este momento es la única vez que aparece que se menciona la mujer de Lot. No se vuelve a mencionar, no, antes no se había mencionado. Se mencionaba Lot, que llegaba siempre solo con su gente, con su, con sus, con toda su ganado, sus pastores y la gente de ellos, pero no se maneja, no, la Biblia no nos dice en qué momento Lot tiene esposa. Simplemente ocurre que hay un momento en que ya aparece la mujer de Lot y aparecen dos hijas. Así. Y esa es la parte que yo quería platicar, que vamos a platicar. Acuérdate de la mujer de Lot, ese es nuestro estudio de hoy. Y vamos a estar platicando sobre el libro de Génesis. Entonces vamos a tener el libro de Génesis y voy a tener por ahí un salmo. Vamos a estar muy enfocados al libro de Génesis. Pero sí yo quería platicarles esta parte como antecedente. Ni siquiera en el momento en que llegan los ángeles y van a sacar de Sodoma a Lot y a su familia, ni siquiera en ese momento mencionan el nombre de la mujer, el nombre de la esposa. Hablaban la mujer de Lot. O sea, simple y sencillamente la enseñanza que nos deja la Biblia a través de la esposa de Lot, de la mujer de Lot, es algo que vamos a ver al ratito. No se los adelanto, porque van a ver cómo de una cosa tan leve, tan pequeña, hay tanta enseñanza, que es lo que vamos a platicar esta mañana. Y hay tanta enseñanza porque nos vamos a enfrentar también en este momento que el pecado de Sodoma ya era tan, quiero usar una palabra que voy a estar utilizando durante esta mañana, perverso. Fíjense que encontré y busqué la definición de qué es lo que quiere decir perverso. Y dice, es una persona que obra con mucha maldad, una persona que obra con mucha maldad y lo hace de manera consciente o disfrutando de una persona perversa, es aquel que hace mucha maldad, mucha, y disfruta de ello, o lo hace de manera ya premeditada, ¿sí? Ya pensando. ¿Qué es hacer algo perverso? Pues simplemente eso. Yo creo que ese era lo que estaba sucediendo en Sodoma. Ya era perverso lo que estaba sucediendo. Ya eran pecados contra Dios, porque dicen, y pecaron contra Jehová. Hay dos pecados que puedes hacer tú contra Dios. Uno, el pecado de no reconocer a Jesucristo como el Salvador. Y eso lo hemos llamado, o lo denomina la doctrina, ¿sí? Como el pecado imperdonable. Contra eso no te puede perdonar. Dios perdona todos los demás pecados, pero el hecho que no reconozcas a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios, y que vino a pagar por tus pecados en la cruz, pues es obvio que eso no te lo van a perdonar. Es un pecado imperdonable. Y la segunda manera, como tú puedas ofender a Dios o como tú puedes estar atentando contra Dios y pecando contra Dios, es cambiando su palabra, cambiando el sentido de su palabra, confundiendo a aquellos para que no se puedan convertir, generando tal situación y tal forma de vivir que ya no levantes convicción de pecado. Son las dos maneras que tú puedes ofender a Dios. Y yo creo que las dos estaban dando en Sodoma. Había confusión, había tal
tal perversión, eran tan pervertidos aquellas gentes que ya no había convicción de pecado, ya no había, ya estaban tan inmersos en eso, ya estaban tan familiarizados con eso, que ya no había convicción de pecado. Y entonces la gente se empieza a hacer al modo, se empieza a hacer y empiezan a perder convicción de pecado. Y te voy a decir una cosa, y no quiero tocar el tema porque no es mi tema, pero además simplemente es parte de lo que está intentando y está pasando, pues en el mundo y especialmente ahora en México con esto de los famosos libros de la Secretaría de Educación Pública, estos que tienen una semana por ahí que es el tema. Yo no había querido adentrarme en este tema, se los digo sinceramente, no es algo que a mí me dé, no me interesa. Sin embargo, recibí hace unos días una, una presentación, más bien un video, donde están hablando de un libro que va dirigido a segundo de primaria. Y bien, están hablando de cómo ahí puede haber una, cómo puedes estar discriminando a una persona y cómo puede haber ese tipo de actitudes o de maneras de pensar donde te hace discriminar a una persona por lo que es. Segundo de primaria. Y entonces el ejemplo que te están poniendo, te dicen, es una mujer que se dedica pues, de la vida alegre, que se prostituye para vivir. Pero ella está preocupada porque su negocio se está viendo afectado, porque además de la gente como ella que se prostituye, que está haciendo de la actividad, de la prostitución otra actividad, también ya hay homosexuales y heterosexuales, y transgéneros y todo eso. Y entonces ya le están haciendo la competencia. Dime tú si en este ejemplo estás discriminando al tratar de discriminar a los transexuales y a toda esta gente. Déjame decirte algo, cuando yo vi eso y vi que va dirigido a segundo de primaria, yo te quiero decir, si yo pongo ese ejemplo en la universidad, más de uno me va a decir, oye, profesor, búscate otra cosa más interesante que platicar. Pero saliendo de ahí me van a reportar. Van a decir, oye, los ejemplos que pone el licenciado Cortina, no son. Ahora para que tú se lo des a un niño de segundo de primaria, estoy haciendo esta reflexión. Mi nieto va a cumplir 5 años y va a estar a tercero de kinder. A los 6 va a estar en preprimaria, a los 7 primero de primaria, y antes de que cumpla 8 años, él ya va a estar en segundo de primaria. Él entra en junio o en agosto y él cumple sus 8 añitos en diciembre. Va a llegar a segundo de primaria a los 7 años para cumplir 8 años. No veo a mi nieto preguntándome, oye, abuelo, ¿y qué es una prostituta? Y oye, abuelo, ¿y qué es un transgénero? Oye, abuelo, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es su actividad? O sea, no me imagino tratando de explicar y no se lo merece, no tengo por qué explicarle eso. Yo cuando tenía 8 años ni siquiera era consciente, se los digo yo, de que había una diferencia entre hombre y mujer, ni siquiera, no nos interesaba. Jugábamos fútbol y tirábamos el trompo, nada más, o sea, no había más. No teníamos esa inquietud ni esa necesidad de saber esas cosas. No había necesidad. Y luego me mandan un libro de cuarto de primaria donde hablan de que te puedes cambiar de género. ¿Por qué? Las diferentes familias y una bola de cosas que aquí me están asesorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les vas a enseñar a un chico de segundo de primaria, a un chico de cuarto de primaria, todo eso? Eso, chicos, es perverso. Eso es perverso. Y con la definición que acabo yo de decir, nuestras autoridades en Secretaría de Educación Pública, desde que diseñaron ese libro, lo están haciendo de una manera perversa. Están tratando de cambiar, confundir, están tratando de ir en contra de los principios de Dios, de los principios bíblicos. Ese eran los pecados, salud, eran los pecados que sin duda se estaban cometiendo en Sodoma. Estaban negando a Dios, se habían olvidado a Dios, estaban pecando contra Dios, le estaban cambiando todo lo que es el pensamiento, la estructura, la ley de Dios. Y eso no lo permitió Dios. Eso dijo, eso no se puede dar aquí. Eso no puede suceder aquí. Y es por eso
que viene la consecuencia de estos pecados. ¿Cuál era la consecuencia? La destrucción, chicos. ¿Cuál es la consecuencia de lo que estamos viviendo ahorita a nivel México, a nivel mundial, con todo esto? Nos vamos a destruir como mundo, como sociedad, como mundo. El otro día alguien me decía, precisamente eso es lo que quiere, que ya no haya tanta población, que ya no haya tanto, cambiar toda la estructura de lo que es nuestra esencia, cambiarla, para que ya la gente no sé cuál sea el fin último. Pero el fin primero es, estás afectando a la palabra de Dios y todo su contenido y toda su doctrina. Dios hizo hombre y mujer y nos hizo para que fuéramos una pareja y para que tuviéramos hijos. No hay no hay otro fin de un hombre y una mujer. Entonces todo esto te lo están cambiando, eso es perverso. Pero eso es lo que estaba pasando en Sodoma. Eso es lo que estaba sucediendo precisamente en Sodoma y lo vamos a ver ahorita durante cómo vamos a ir viendo cómo se da toda esta situación con la mujer de Lot. Pero vamos a iniciar con un estudio, con nuestro estudio con una oración. Acompáñenme a orar y vamos a iniciar nuestro estudio orando. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque porque eres grande, Señor, porque eres misericordioso, porque eres bueno y porque nos concedes un día como hoy, un día hermoso, un día que podamos compartir tu palabra, un día que nos levantamos con salud, con un cuerpo, una mente sana, Señor, disfrutando todo lo que tú nos das. Pero también, Señor, pues si tú tienes y estamos pasando en algún momento difícil, te damos gracias también, Señor, porque tú cuidas también de esos momentos. Síguenos bendiciendo como hasta ahora y el privilegio de poderte servir, de poder estar contigo, de poder estar en tu presencia y por sobre todo, Señor, el poder compartir como hermanos tu palabra. Bendícenos esta mañana y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, pues les decía, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Cómo me voy a acordar de la mujer de Lot? Pues con un solo versículo. Vamos a ubicarnos en Génesis 19, versículo 26. Génesis 19, versículo 26, y es un chiquitito, y es lo único que hablan de la mujer de Lot. Por eso les digo que tenemos que acordarnos de ella, porque es tan poquito lo que la Biblia habla de esta chica, que bueno, pues tenemos que ver cómo la voy a recordar. Pues la voy a recordar simplemente con lo que le sucedió. Génesis 19, versículo 26, bueno, es muy sencillo. Y entonces dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y se volvió estatua de sal. Cuando tú ves esto y escuchas esto, dices, qué drástico, caray. Si no conoces todo el contexto, si no conoces todo lo que hay atrás, dices, qué drástico. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta señora, nada más por voltear a espaldas de su marido y ver qué estaba sucediendo con Sodoma, se convierte en estatua de sal? Bueno, esto es efectivamente así, a simple vista, así de sencillo, nos parece que es demasiado drástico, demasiado, que es una consecuencia muy grande por la falta que cometió. Dices, oye, pues si no me volteó para atrás. Vamos a platicar entonces todo lo que realmente sucedió antes de, y nos vamos a ubicar desde quién era Lot y todo este contexto de lo que hay atrás para poder entender por qué le pasó a esta señora lo que acabamos de leer. ¿Por qué se convierte en estatua de sal? Bien, vamos a encontrar varias enseñanzas y yo quiero que las vayamos viendo y les subrayemos ahí. Yo se los voy a decir, ojo, vean esto. Vámonos desde un principio. Se dice que el padre de la fe es Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de que fuera Abraham, era Abraham. Antes de que Dios le dice, Abraham, tienes que dejar tu tierra y a tu parentela. Y tienes que ir a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedece por fe, sin saber ni a dónde lo van a llevar. Y tiene que dejar lo que tenía antes, sus tierras, su parentela, su familia, todo lo que tenía.
¿sí? Dios le está diciendo, ven, te voy a mostrar la tierra que yo te daré y en la cual tú vas a ser una gran nación. Pero ven, deja todo lo que tienes. Así que dice la palabra que Abraham tomó su familia, tomó a su esposa, tomó que era, en ese momento no tenía familia más que la esposa, tomó siervos, tomó pastores, tomó ovejas, tomó ganado, porque la palabra en ese momento también nos dice que Abraham era un hombre rico. Después fue riquísimo, dice, pero era un hombre rico, en plata, en oro, en ganado, tenía muchos bienes. Sí que tenía pastores, tenía siervos, tenía una gran familia, tenía, digo, una gran, lo voy a decir como decimos los abogados, una gran hacienda. Tenía valores, tenía bienes, tenía personas, tenía todo. Era un hombre rico. Y deja todo lo que tiene para decirles a toda esa gente y a todo eso, véngase, vamos a ver a dónde nos quiere llevar Dios. Esto lo tenemos, y dice, entonces Jehová le dijo a Abraham. Entonces lo tenemos Génesis 12, del 1 al 5. Jesse, ¿me ayudarías con Génesis 12? Vean, ubíquense. Entonces, Génesis 12 es el primer antecedente que tenemos de Abraham como el padre de la fe. Génesis 12, del 1 al 5, por favor. Vamos a leer. Gracias. Vean, nada más quiero hacer una mención. Y fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido. Quiero decirte entonces que Lot simplemente lo dice en el 4, Lot fue con él, y en el 5 nos dicen que Lot era hijo de su hermano. Un sobrino que le dice, vente conmigo. Hasta ahí, si se dan cuenta ustedes, Lot va solo. Lot va solo junto con su tío Abraham y con su esposa Sarai y con todas esas personas que venían con ellos. Pastores, siervos, todo venían con ellos. Así que recogen toda su hacienda y se van juntos a aquella tierra que Dios les va a mostrar. Y bueno, pues en el camino pasan varias cosas hasta que llegan a esa tierra donde Dios estaba preparado o que Dios les había preparado para ellos. Entonces dijo Abraham a Lot, llegaron a aquellas tierras, aquellos pastos, aquello tan abundante, y dice la palabra de Dios que en ese momento empezó a haber riñas, empezó a haber pleitos, empezó a haber situaciones entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque querían las mismas tierras y ahí estaban los dos juntos. Así que entonces Abraham le dice a Lot, Génesis 13, del 1 al 9. ¿Salo, me ayudas? Génesis 13, del 1 al 9. Vamos a leerlo. Fíjense, hay altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, por las mismas tierras. Y bueno, pues es por supuesto que Abraham, el hombre mayor, el tío, el que tenía una comunión con Dios, esa es la parte que yo quiero. Una comunión con Dios, era el que le había hablado Dios y le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Era el que traía, era el que era guiado por Dios de manera directa. Así que el hombre, como hombre maduro, como hombre de Dios, como una persona mayor, toma una decisión sabia y dice, a ver, entre nosotros no va a haber contienda. Entre nosotros no puede haber una contienda, no puede haber un malentendido. La tierra es muy grande. Dime a dónde te quieres ir, escoge. Es decir, hay que entender que lo primero que él hace es, yo soy el hombre maduro, yo soy el hombre que tiene que poner, ¿sí? Que tiene que poner el ejemplo, vamos diciéndolo de esa forma. Yo soy el hombre que tiene que tomar la decisión. Y no voy a entrar, no porque yo soy mayor que tú, no porque yo tengo más bienes que tú, no porque a mí Dios me enseñó, no, él se humilla, él se rebaja y le dice a Lot, escógelo, y escoge tú primero. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda o al revés. ¿Qué es lo primero que nos enseña la palabra en este momento? Que no puede haber entre dos hijos de Dios, entre dos creyentes, entre dos cristianos, pues no debe de haber esas controversias que se estaban presentando en ese momento.
Así que rápidamente encuentra una solución, dime dónde te quieres ir. Y entonces, en ese momento, pues Lot, que le dan a escoger, voltea todo y ve todo el valle aquel, ve todo lo que está enfrente de él y decide, y aquí es otra la parte de la enseñanza que yo quiero que quede claro, decide, ¿sí? Voltear y irse y poner sus tiendas hacia Sodoma. Entonces, una vez que Abraham le dice a Lot, escoge, dice que fue poniendo Lot sus tiendas hasta Sodoma. Es Génesis 13, del 11 y 12. Este está chiquitito, lo leo yo. Génesis 13, 11 y 12. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vean lo que acaba de pasar. Se separan uno del otro, Abraham por su camino, Lot por su camino. ¿Y qué hace Lot? Las ciudades grandes, las ciudades busca donde puede haber, pues para él, para su familia, no sé, mayores oportunidades, no sé, algo lo movió a buscar hacia ese rumbo, hacia ese lugar, hacia esa dirección. Y dice la palabra, y fue acercando sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Quiere decir que no llegó directo a Sodoma. Él escogió cerca de las ciudades, cerca de Sodoma, y le fue atrayendo. Sodoma le resultó atractivo a Lot, ¿sí? Pues por lo que vio en Sodoma. ¿Qué vio en Sodoma? Pues ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ve en Sodoma? Pues ve un pueblo pervertido, ve unas costumbres que no eran las que él le habían enseñado. Eran, eran actitudes diferentes a las que él conocía. Y eso es lo primero que le empezó a llamar la atención. Una cosa diferente a lo que él había aprendido. La enseñanza, chicos, es muy fácil. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Eso. Te está ofreciendo eso. Te está tratando de atraer a través de lo que te está ofreciendo, que no es más que lo que estábamos viendo en este momento. No es más que ir en contra, ¿sí? Ir en contra de los principios de Dios. Y te atrae, te la hace bonita, te la hace atractiva. Tan es así que comentábamos el domingo pasado que por qué algunos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, se van, por qué abandonan el barco, por qué los hijos pródigos, por qué se van a otro lado, por qué se van a buscar aventuras. Pues porque el mundo los atrae, ¿sí? Porque el mundo los conquista, porque el mundo les ofrece una serie de cosas que no tienen ellos, que a lo mejor en la forma como fueron educados, en la forma como sus papás llevan su hogar, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que tú quieras. Ellos se sienten limitados, se sienten que se les está limitando su libertad, se sienten que no pueden hacer lo que ellos quieren. Entonces en ese momento ellos deciden, y eso fue lo que pasó con Lot. Decidió y fue acercando sus tiendas a donde estaba, pues la parte atractiva. La parte atractiva, pues como alguien algún día me dijo, el pecado es atractivo, Paco. El pecado es bueno, es bonito. Yo no sé si es bueno, me dice, yo no sé si estoy, pero es bonito, es atractivo. Eso le pasa a Lot. Pero yo quiero mencionar algo. Todavía Lot está solo. Lot todavía no habla de que tenga familia, no habla de que tenga esposa, no habla de que tenga amigos, digo hijas, perdón, o hijos. Simplemente fue acercando sus tiendas. Lot y toda su gente, todos sus siervos, todos sus pastores, toda su gente, se fue yendo y fue entrando y entraron a la ciudad de Sodoma a vivir. Ellos seguían en su actividad, por supuesto, tenían ganado, tenían actividades, pero ya estaban inmersos en Sodoma. Y al entrar tú en Sodoma, al entrar tú al mundo, te conviertes en las cosas del mundo, te haces como el mundo. Y eso es una regla, eso es una ley, y eso es lo que te quiero enseñar hoy también.
o es lo que nos enseña la palabra. Tú no puedes jugar, no puedes jugar con el pecado, no puedes decir a mí no me va a pasar nada. Tú no puedes estar intentando o jugando o diciendo yo soy demasiado fuerte o yo soy demasiado, mis principios son demasiado arraigados en mi persona como para que yo pueda caer en algo. No, al final del día, si tú sales y entras al mundo, el mundo te va a hacer como ellos. Y eso le pasó a Lot. Entra a Lot, entra Lot a Sodoma y se vuelve, ahora sí, chicos, un sodomita. Él, claro, él era un israelita, un judío, ¿sí? Él era el pueblo de Dios, o va a ser, era parte de lo que después fue el pueblo de Dios. Era el nacimiento del pueblo de Dios, ¿sí? Sin embargo, ya se convierte en un sodomita. Ya vive en Sodoma, ya hace las cosas que hace la gente de Sodoma, ya es parte de ese medio. Ya el pecado, y es lo que yo te platicaba hace un rato, ya no tiene convicción de pecado. Ya el pecado dejó de ser para él algo prohibido, sino fue algo permitido. Y entonces, viendo esa situación, viendo Dios lo que estaba pasando con Sodoma y con Gomorra, que habían cometido esos dos pecados, negar a Dios y ir en contra de los principios de Dios. Esos pecados no los puede perdonar Dios. Entonces, dice, esto no puede seguir así. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Génesis 13:3. Dice, vean el contexto. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es lo que yo te estaba diciendo en la mañana, hace un ratito, pero eran perversos. Ya estaban yendo en contra de Jehová. Ya estaban yendo en contra de los principios de Dios y contra el Dios mismo. En gran manera, eran perversos, lo estaban haciendo de manera consciente. Yo te di la definición de perverso, aquella persona mala, ahora sí como decían mis hijos, malísima, ¿sí? Malísima, pero que lo hace consciente y lo hace con la intención de ofender a alguien, de lastimar a alguien. Aquí lo están haciendo con la intención de lastimar a Dios, a Jehová. Vean a quién están intentando lastimar, eran malos, malísimos, dice la palabra. Vean el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Y vean la última parte, en gran manera. O sea, no eran así, no eran pecaditos, no, en gran manera. Entonces Dios voltea y dice, no, 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 esto ya es un reto. Esto ya es algo personal. Ahora sí que vamos diciéndolo de esta manera. Ya eres un perverso, estás haciendo las cosas en contra de lo que yo soy, en contra de mi palabra, en contra de mis principios, en contra de mi esencia, en contra de mí como Dios. Eso no te lo puedo permitir. Eso no puede ser. Ese es un reto ya el que estás haciendo tú contra mí. Eres malo en gran manera. Así que entonces dice, voy a decidir un castigo para ellos. He decidido un castigo para ellos. Pero Dios sabía que en Sodoma habitaba Lot. Estaba Lot y su familia. Sabía que en Sodoma estaba Lot y era sobrino de Abraham. Y por amor a Abraham, por misericordia de Abraham, dice, pero no puedo dejar de ocultarle a Abraham, dice Dios, lo que voy a hacer con ese pueblo. Así que se lo voy a platicar. Lo voy a llamar y le voy a decir, ¿sabes qué, Abraham? Como son tan malos este pueblo, esta gente, he decidido, ¿sí? Un castigo para ellos. Así que entonces, los hombres de Sodoma eran malos en gran manera. Y Jehová dijo, ¿y qué? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es Génesis 18, versículos
dos versículos vamos a leer. Génesis 18 es el versículo 17 y 20. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y en el versículo 20 del capítulo 18 de Génesis, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿sí? Es extremo, ya no es, sigue en aumento ese pecado, sigue en aumento ese pecado. O sea, el clamor, ¿sí? Ya la fama, vamos diciéndolo de esa manera, ya es tan grande aquello y sigue creciendo que ya no hay manera de detenerlo esto, ya no es, les voy a mandar a alguien para que se arrepienta. No, 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 esto ya no tiene remedio, esto ya se termina aquí. Así que entonces le tiene y le va y le confiesa o le va a decir, le platica lo que va a hacer con Sodoma. Porque vamos a destruir esta ciudad. Génesis 19, Génesis 19, versículos 12 al 14. Ubico un poquito antes de leer estos dos versículos. Dios manda, ¿sí?, a unos varones para que fueran y le avisaran a Lot lo que va a ocurrir. Regreso otro poquito antes. Cuando le dice Dios a Abraham, ya es imposible, ya no hay más remedio, voy a destruir a Sodoma. Abraham, que sabe que Lot está ahí, pues tiene el cargo por él, es su familia, son sus parientes. Así que en ese momento Abraham se acerca y le dice a Dios, oye Dios, te voy a hacer una pregunta y no te enojes, simplemente es una pregunta. Estoy consciente de lo que está pasando en Sodoma. Estoy consciente del pecado de los sodomitas. Estoy consciente de lo que está ocurriendo. Pero te hago una pregunta. ¿Y si hubiera 50 justos? 50. ¿Perdonarías a Sodoma? ¿No la castigarías? ¿Qué está pensando Abraham? Está pensando en Lot. Y está pensando en que a la mujer, que a lo mejor alguna de las personas que están con Lot son salvas. Cumplen con la ley. Son buenos creyentes. Así que se dije, si hubieras justo 50, lo salvaría. ¿Y qué dice Dios? Por supuesto que la salvaría. Y entonces dice Abraham, hijo, es que me fui muy lejos. 50. Oye, ¿y si hubiera 40? Por 40 la perdón. Y 30. Y así le fue bajando. Él sabía que no había esa gran cantidad. Pero él dijo, bueno, ¿qué le dice Dios al final? Bebe, ya sé a dónde vas. No los hay. Ese pueblo no merece que yo lo salve. Ya sé a dónde quieres llegar. Está ahí tu sobrino. Digo, no se lo dice, pero al final del día eso es lo que está ocurriendo. Ya sé a dónde quieres llegar, Abraham. ¿Quieres que yo perdone a Lot? Pues por misericordia a ti. Vean lo que está sucediendo. Por misericordia a ti, voy a salvar a Lot y su familia. Voy a mandar a unas personas, que eran unos ángeles, para que los saque de Sodoma antes de que los destruya. Quiero volver a subrayar otra enseñanza. No lo hizo porque Lot se lo hubiera pedido. Vean lo que está pasando. Ni siquiera Lot no sabía lo que estaba sucediendo, ni sabía que esa ciudad iba a ser castigada. Pero aún así, Lot a lo mejor no lo hubiera pedido. O Lot simplemente no se hubiera acercado a pedirlo. ¿Quién es el que le pide a Abraham, a Dios, esa misericordia hacia Lot? Es Abraham. Y por amor a Abraham y por misericordia, Abraham dice, órale, ya sé a dónde quieres llegar. Vamos a sacar a Lot de su familia de Sodoma antes de que yo la destruya. Órale, porque no voy a perdonar a la ciudad, porque no había los justos que tú estabas diciendo que había, pero vamos a perdonar a Lot. Así que manda a estas personas para que vayan por Lot a Sodoma y lo saque de Sodoma
para que puedan, ¿sí?, salir de ahí antes de que la ciudad sea destruida. Entonces, siguiente enseñanza. No lo está haciendo por Lot, chicos. No lo está haciendo por la familia de Lot. Dios está perdonando a Lot y su familia por amor a Abraham. ¿Sí? Y esto es muy importante porque vamos a verlo. Al final del día, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede con el hombre? Nosotros no le pedimos a Dios que entregara a Jesucristo como nuestro Salvador. No podríamos haberle pedido eso, porque era un favor demasiado grande como para pedírselo a Dios. Así que Dios, consciente de nuestra situación de pecadores, consciente de nuestra situación que estamos viviendo, ¿sí?, que estábamos viviendo en una Sodoma, que dijo, les voy a mandar a mi Hijo Jesucristo, siendo Dios, va a hacerse hombre y va a morir por ustedes en una cruz. Ese es el regalo que yo les voy a dar. El que cree en mí, dice la palabra de Dios, el que cree en mí, ¿sí?, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo para que creyéramos en él. Entonces, este es el principio. Vean lo que está pasando. Tú creíste en algo que Dios mandó y que Dios te quiso dar como un regalo. A Lot se lo dieron como un regalo. Le dijeron, te vas a salvar. Vente, vámonos. Así que entonces llegan estas personas con Lot a Sodoma. Y bueno, por ahí conocemos que hubo una situación, porque Sodoma era pervertidos, eran sucios, era el pecado en toda su abundancia. Así que entonces cuando llegan estos jóvenes, estos muchachos, estos ángeles, pues los sodomitas dijeron, órale, unas personas nuevas, vamos a conocerlos. Tú y yo sabemos que cuando la palabra de Dios habla conocer, es porque quieren tener un contacto físico con ellos. Así que vamos a tenerlo. Y van y le dicen a Lot, oye, ahí llegaron unos jóvenes a tu casa, sácalos, sácalos para que nosotros los podamos conocer, para que podamos tener una relación con ellos, una relación pues, carnal. Entonces Lot les dice, no chicos, son mis invitados, ¿cómo? No, no, no. Miren, y vean ya esta es otra parte que yo te quiero hacer mención. Ya Lot está tan metido en el pensamiento de Sodoma, que les contesta, vean este Lot, que les contesta, chicos, ¿qué les parece si en lugar de yo darles a estos muchachos, a estos jóvenes, les entrego a mis hijas? Tengo 2 hijas solteras que no han conocido varón, vamos, les está diciendo que son vírgenes, para que ustedes hagan con ellas lo que ustedes quieran. Pero dejen en paz a estos chicos o a estas personas. Vean, o sea, ¿quién de nosotros como padre le dice a alguien, te entrego a mis hijas para que hagan lo que quieras con ellas? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Ya estaba tan inmiscuido en todo esto, ya estaba tan contaminado, ya su mente estaba tan sucia, porque eso ya lo veía todos los días, porque ellos veían que eso pasaba en Sodoma todos los días. Ya era de pensamiento un sodomita. Si bien es cierto, él era un judío, él era un hebreo, pero su pensamiento ya era de un sodomita. Le contesta, tengo 2 hijas jóvenes, hagan lo que quieran con ellas, por favor, tómenlas. Y por supuesto que Dios no puede permitir esto. Entonces en ese momento dicen los ángeles, a ver, hay algo por ahí que sucede, que todos empiezan a perder la vista, se quedan sin poder ver, así que lo sacan de la casa de Lot, les dicen, váyanse de aquí, se tienen que ir porque ya no pueden ver. Y en ese momento les dicen los ángeles a Lot, vamos a destruir esta ciudad, ¿eh? A eso vinimos, ¿eh? No vinimos de paseo ni vinimos a comer contigo, no. Vinimos a avisarte que esta ciudad va a ser destruida. Así que el pecado de esta gente es tan grande que ya llegó hasta la paciencia de Dios, ya la colmó, ya está cansado de lo que está pasando aquí. Así que la va a destruir. Pero tiene misericordia de ti. Así que dime cuántos más están en tu casa para que podamos sacarlos a todos
antes de que vaya a ser destruida la ciudad. Fíjate, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Pero vean el 12, como lo leyó ahorita Salo. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Tú, tu esposa, tus hijas, tus hijos, tus yernos, alguno más, porque vámonos, hay que sacarlos. ¿Y qué dice la palabra? Dice, ajá, dice el versículo 14. Vean ustedes el 14. Entonces salió Lot y hablaba. Como que era una broma, como que se burlaba, como que estaba jugando con ellos, ¿sí? Oigan, chicos, vámonos, los que iban a ser sus yernos, vámonos, vámonos, porque van a destruir esta ciudad. ¿Y qué sucede? Se burlan, lo tomaron el cotorreo, se rieron, esto no puede ser, es una burla. Y vuelvo y regreso otra vez a- ubícate tú en este versículo y ubícate cuando tú hablas de a una persona y le hablas pues que si no recibe a Jesucristo, que un día va a haber un juicio, que un día Dios lo va a juzgar. Y si no lo encuentra, si no encuentra su nombre en ese libro de la vida, si no lo encuentra que esta persona es de su familia, que es de sus hijos, porque han hecho una decisión, porque han tomado esta decisión tan importante. ¿Sí? A la vez tan sencilla, tan sencilla como es decirle a Dios, soy un pecador. Como decirle a Dios, Dios, necesito de Jesucristo para que ya perdonó, que ya pagó por mis pecados. Necesito hacerlo mi Salvador. Tan sencillo como eso. Tú le dices al mundo eso y se ríen de ti, se burlan de ti. Sí, como los yernos de Lot, no te quieren creer. Pancho, ¿todavía crees en el infierno? Pancho, ¿tú crees que Dios nos va a castigar? Pancho, yo soy demasiado bueno como para irme al infierno. Y te dicen todo esto. No es más que esta situación que está viviendo ahorita Lot, ¿no? Con sus yernos. No le quieren creer, se burlan, ¿sí? Así que no hicieron caso. Simplemente dijeron, esto no es cierto. Y quiero que vean el siguiente versículo, que es clave. El, sí, el 19:15. Sí, por favor. Fíjense ustedes, también un Lot está medio incrédulo, ¿eh? O sea, si se dan cuenta ustedes, no traen ninguna prisa, ¿eh? Como que, ¿será? Como que ya es hora de levantarse, pero pues no, ¿sí? ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen los ángeles a Lot al rayar el alba? Está amaneciendo. Levántate, date prisa, Lot. Toma a tu mujer y a tus dos hijas que hayan aquí, que se encuentran aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y vean el 16 está padrísimo este versículo 16, vean. En otra versión de una Biblia, aquí de la Biblia, no dice deteniéndose, dice titubearon. Creo que queda claro, titubearon, no sabían qué estaba pasando, ni le querían creer, ¿eh? No querían creer. Pero vean algo tan hermoso. Dios les había dado una encomienda a los ángeles. Sácalos. Oye, y si no quieren, sácalos, agárrenle la mano, empújalos, sácalos, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron los ángeles. Aquellos titubeaban, aquellos no se querían levantar, no se querían vestir, simplemente no creían lo que estaba pasando, chicos, no creían lo que estaba pasando. No creían en Dios, o bueno, no creían en lo que los ángeles estaban diciendo de parte de Dios. Vamos a destruir esta ciudad. ¿Por qué? No sé si había cierto cariño hacia la ciudad, si ya estaban muy comprometidos con esa ciudad, si ya estaban comprometidos con esa ciudad, si ya se sentían parte de esa ciudad, o simplemente no querían creer, o no querían, ¿sí? O no querían participar en ese regalo que Dios les estaba ofreciendo. Así que entonces, dice el versículo 16, y lo vuelvo a leer, versículo 16 del capítulo 19 de Génesis. Y deteniéndose él, estoy hablando él, es Lot, su gente, los varones los tomaron de la mano y de la mano de su mujer y de la de sus hijas, por misericordia, vuelvan a subrayar esta parte, por misericordia de Jehová para con él
y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Los sacaron fuera de la ciudad. Entonces, pues no sé, ahora sí que a empujones lo sacaron, ¿eh? Empujones. Y cuando dice 17, y cuando los hubieron sacado, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda tu llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Por tu vida, es tanto su vida física como por lo que va a ser el día de mañana su relación con Dios. No pongas, no voltees para atrás. No es que no voltees para atrás, no es que voltees para ver qué pasó. Es que cuando les dice no voltees para atrás es no añores, no sufras por lo que pasó, no añores, no quieras vivir como ellos vivieron, ni extrañar lo que estaba ocurriendo. No añores, no extrañes, no pasó. Te estoy dando la oportunidad de que empieces una nueva vida, de que, diga, vamos a decirlo nosotros como creyentes, de que nazcas de nuevo. Te estoy dando la oportunidad de que abandones ese mundo de pecado. Te estoy dando la oportunidad de que salgas de Sodoma y empieces una vida nueva. Y no regreses atrás, no pongas tus ojos atrás. Y cuando tú le dices a las personas, tienes que recibir a Jesucristo para empezar, para hacer nacer de nuevo, para ser una nueva criatura en Cristo. Ponen sus ojos atrás, voltean sus ojos y voltean y los ven en el mundo y hacen esa reflexión. No me interesa salir del mundo, no me interesa salir de Sodoma. Así que entonces por eso les dijo, no volteen y pongan sus ojos atrás, porque no tienen que añorar, no tienen que extrañar, no tienen que sentir que perdieron algo, al contrario, están ganando una nueva oportunidad de volver a ser una nueva persona, una nueva criatura en Dios, en Cristo. Nosotros en Cristo, ellos en Dios. ¿Y qué pasó? Y por eso entonces el versículo 26, bueno, el 24, en el 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. O sea, cumplió lo que había dicho y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Destruyó todo. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. No es, ahora sí ya entiendes el por qué pasó esto. ¿Entiendes por qué te decía yo hace un ratito? ¿Por qué tan grave? ¿Por qué la consecuencia tan grande? ¿Por qué se convierte en una estatua de sal por haber hecho un acto, pues si tú quieres, sencillo, nada de peso? Volteó atrás para ver cómo había quedado la ciudad. No, no volteó atrás para ver cómo había quedado. Volteó atrás añorando lo que había dejado. ¿Sí? En, ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vean lo que me comentan ahorita. Su corazón estaba allá. Su pecado estaba allá. Su vida de pecado estaba allá. No quería dejar esa vida de pecado. Ella, y yo pregunto, esa mujer, yo pienso, porque no nos hablan en ningún momento en qué momento se casa Lot con ella. Puede ser que esa mujer fuera una sodomita, ¿eh? Puede ser que esa mujer que era de Lot, la esposa, fuera una oriunda de Sodoma, una sodomita que vivió así, que creció así, que vivió, que añoró y que estaba triste por lo que estaba dejando, por una vida de pecado, por una vida, eso. Así es. ¿Dónde estaba el corazón de la mujer? Por eso entonces yo quisiera terminar ahorita con lo mismo. Sí, independientemente que la pregunta sería, ¿y dónde está tu corazón? Por eso te digo, y por eso el estudio de esta mañana, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? No te va a pasar a ti porque tú ya tomaste una decisión por Jesucristo. Pero sí puede ser que tus dones, que todo tu trabajo, tu obra, se vea empañada y a lo mejor se pierda porque te vas a regresar, porque a lo mejor
Estás otra vez añorando, ¿sí? Quieres regresar, quieres intentar, quieres volver a probar. Te sientes demasiado maduro como para decir que ya el mundo no te hace nada. Y a lo mejor quieres regresar a esa parte, ¿sí? Por eso, acuérdate, ¿sí? ¿Qué sucede? Dios te puede perdonar muchas cosas. Dios te perdona muchas cosas. Pero el hecho de que tú, por tu mal testimonio, porque no quieras obedecer a la palabra de Dios y su mandamiento, su consigna hacia nosotros, porque no creas que el mundo se va a perder, porque estés titubeando, como decía ahorita Lourdes, porque estés dudando de lo que va a pasar, porque no creas que va a venir el Señor, porque no creas que va a haber un segundo juicio, que va a haber un juicio, porque no creas, simplemente porque tú estás dudando, estás titubeando, no estás cumpliendo con lo que Dios te exige, porque tú estás titubeando, no estás cumpliendo. Y entonces la palabra de Dios te dice, en tu actitud, en tu manera de ser, por la falta de ese testimonio, por ese titubear, por esa falta de convicción, por ese amor o falta de amor hacia las personas, por ese cargo hacia las personas, tú los estás condenando. Simplemente los estás condenando porque tú no estás haciendo las cosas de todo corazón. Estás titubeando, estás permitiendo, estás dejando. Entonces te voy a platicar. Ese perverso que está entre nosotros está entrando de alguna manera a tu casa, a tu corazón, a tu mente y te está pervirtiendo y te está haciendo dudar y estás titubeando. Estás dejando de leer tu Biblia, estás dejando de orar, estás dejando de hacer muchas cosas porque estás titubeando, porque simplemente no estás consciente de que ese perverso está actuando de una manera sin darte cuenta, muy sutil, lo está haciendo. Quiero terminar, quiero irnos, vamos al Salmo 18. Quiero que vayamos al Salmo 18. Salmo 18. Y no vamos a leer todo el Salmo, sino simplemente una parte del Salmo. Salmo 18. Y les voy a decir, quiero que lean conmigo esta parte. Salmo 18, del versículo 20, y vamos a leer al 24. No, al 20, al 26. Salmo 18, del versículo 20. Jehová, véanlo y vayan viendo conmigo cada palabra que vamos a leer. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ahí lo dejamos. Hasta ahí quiero dejar. Vuelvo a decir, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Si tú no titubeas, si tú no dudas, si tú sigues sus mandamientos, si tú sigues cumpliendo con toda su ley, tú sigues amándolo a Él como sobre todas las cosas, Dios va a tener de ti esto que acabamos de leer. Y lo vuelvo a leer para terminar. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Vas a ser premiado. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Por qué? Porque yo he guardado sus caminos.
porque no me aparté impíamente de Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. La palabra de Dios ha estado siempre contigo, porque yo he guardado los caminos de Jehová, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Fui recto para con él, y me ha guardado me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Esa es la promesa, ese es el premio, ese es el resultado que tú vas a recibir si tú no titubeas, si tú no dudas, si tú no volteas y pones tus ojos en el mundo, si tú no lo añoras, si tú no quieres, si no lo extrañas, si tú crees firmemente en lo que Dios, en Dios y en sus estatutos, en su palabra. Si oras, si lees tu Biblia, si estás haciendo conforme, ¿sí?, a lo que Él nos manda, Él será justo contigo, te dará tu premio y te dará lo que tú te mereces. Pero no es fácil. Tenemos que hacer lo que hacía este salmo, lo que nos dice el salmo. No titubear, no extrañar, no añorar, simplemente saber que el malvado, ahora sí que el perverso, está allá afuera. Y él te va a tratar de engañar. Y va a tratar de engañarnos de todas formas, como lo veíamos esta mañana, a través de una enseñanza, a través de un libro, a través de una escuela, a través de permitir que nuestros hijos estén siendo bombardeados de cosas. El perverso está actuando de esa manera. Y tú tienes que mantenerte como lo veíamos en el Salmo, como lo veíamos en este Salmo. Tienes que mantenerte como lo veíamos en el Salmo. Firme en tus caminos y siguiendo y haciendo la voluntad de Dios. Acuérdate de la mujer de Lot. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta enseñanza, pero sobre todo, Señor, porque tenemos una hermosa promesa de tu parte, porque tú nos prometes un premio, porque tú nos prometes que un día estaremos contigo en ese lugar que fuiste a preparar para nosotros, porque tú nos prometes que si vencemos hasta el final, si seguimos firmes hasta el final, tú nos seremos merecedores de ese galardón que tienes para nosotros. Ahora, Señor, bendícenos en este esfuerzo, en este propósito de seguir siempre, Señor, sirviéndote. Que nada ni nadie nos distraigan, nos haga titubear y ponga en nosotros pensamientos equivocados. Bendícenos durante esta próxima semana. Síguenos cuidando de cada uno de nosotros, de aquellos que necesitan, Señor, que tú los alientes, que les des fuerzas, aquellos que están, pues en este momento, pues sufriendo una enfermedad, un accidente, un golpe. Te recordamos a Efraín, a Diana, todos los que están en este momento, Señor, en esta situación. Te damos gracias por Jesse. Te damos gracias por todos aquellos que también han salido adelante, han sido sanados por ti, Señor, por tu misericordia. Bendícenos ahora, Señor, y te damos gracias por todo esto, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Qué enseñanza, chicos. Qué enseñanza. Acuérdate de la mujer del otro. Los veo el próximo miércoles con aquellos que me discipulo, y si no, el próximo domingo por aquí volvemos a tener otra enseñanza muy grande como la que tuvimos el día de hoy. Que Dios los bendiga, chicos. Gracias, bendiciones.